cimientos de un trabajo de investigación. Y ahora vamos a revisar de manera muy rápida algunas pruebas estadísticas, ya que tenemos una hora, casi un poco más de una hora, para poder revisar algo que lo podemos hacer tranquilamente en todo un semestre, ¿no? Y que es lo que me ha tocado esta noche conversar con ustedes, ¿no? Que es el análisis bivariado. Bien, entonces el logro de esta sesión es que al finalizarla, ustedes puedan proponer el tipo de prueba estadística más conveniente para evaluar la asociación entre dos variables según el tipo de variable y el cumplimiento de supuestos. Bien, entonces vamos a hablar de algunas pruebas, como las pruebas paramétricas y no paramétricas, y dentro de ella desarrollar algunos ejemplos para la prueba de chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, la prueba de Student. Vamos a hablar un poco de correlación y regresión lineal. Entonces, ¿en qué consiste el análisis bivariado? En realidad, este análisis estadístico nos permite examinar si existe relación o asociación entre dos variables. Estas variables pueden ser a su vez ambas numéricas o una numérica y otra categórica o ambas categóricas. Y esta estadística va a proporcionar los métodos que son las pruebas de significancia para determinar si la asociación o diferencia observada entre los grupos es o no estadísticamente significativa. Bien, vamos a recordar cómo es que se plantean las hipótesis estadísticas, ¿no? En un trabajo de investigación conocemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Ambas van a ser mutuamente excluyentes y la hipótesis nula se va a plantear como no existe diferencia entre, ¿no?, la variable A y la variable B, o la proporción de A y la proporción de B. Siempre va a plantearse como que hay igualdad, ¿no?, o no existe diferencia, ¿no?, o no hay asociación. Y es la que se pretende rechazar cuando uno hace las pruebas estadísticas. Mientras que la hipótesis alterna va a decir lo contrario, es decir, que existe diferencias entre una y otra variable, entre ambas medias, por ejemplo, o entre ambas proporciones. Y por lo tanto, esto quiere decir que estaríamos comprobando, ¿no?, una diferencia entre las variables de dos grupos estudiados, por ejemplo. Entonces, el análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede rechazar o no la hipótesis nula. Ahora, en el planteamiento de hipótesis, luego de este planteamiento de la hipótesis nula y alterna, vamos a hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Seguro ustedes ya han visto también cómo es que se hace este contraste o prueba de hipótesis, en la cual tenemos dos planteamientos, donde tenemos una hipótesis nula que puede ser verdadera o falsa, y en base a la prueba estadística y al cálculo de la significancia estadística o el valor de P, vamos a tomar una decisión, ¿no? La decisión de rechazar la hipótesis nula o de no rechazarla. Si tenemos una hipótesis nula verdadera, es decir, real, ¿no?, y no la rechazamos, estamos acertando, ¿no? Esto se le llama el nivel de confianza, es la probabilidad de determinar, ¿no?, una proporción o una media o una diferencia, por ejemplo, con usualmente un 95% de confianza, ¿no? Ese es el nivel de confianza, que vendría a ser 1 menos alfa. Entonces, en el contraste de hipótesis podemos cometer dos errores, ¿no?, el error alfa o el error tipo 1 y el error beta o el error tipo 2. El error alfa vendría a darse cuando rechazamos una hipótesis nula que es verdadera, ¿no? A esto se le llama también el nivel de significancia. Suele ser del 5% o menos, ¿no?, dependiendo de lo que se plantee en la investigación, en el desarrollo del proyecto. Mientras que el error tipo 2 o beta ocurre cuando no rechazamos una hipótesis nula y esta hipótesis es falsa. Estamos cometiendo un error
Y lo contrario, que sería el rechazar una hipótesis nula que es falsa, vendría a ser un acierto, y a esto se le llama la potencia de la prueba, ¿no? La potencia de la investigación, y que viene a ser 1 menos beta. Entonces, ¿qué tendría el nivel de significancia? Es la probabilidad en tanto por uno de fallar en la estimación. Esto es la diferencia entre la certeza, que es 1, y el nivel de confianza, ¿no? Que suele ser de un 95%. Entonces, en una estimación con un nivel de confianza del 95%, el valor de alfa vendría a ser la diferencia, ¿no? 100 menos 95 entre 100, que vendría a ser 0.05. Algunos toman el valor de 0.01, por ejemplo, pero usualmente para tener un mayor nivel de certeza vamos a requerir probablemente un mayor número de muestra, ¿no? Entonces, un nivel muy aceptable es de 0.05. En el caso del poder estadístico, o también llamado la potencia de la prueba, vendría a ser el valor de la diferencia de 1 menos beta, ¿no? Sería la capacidad que tiene un estudio para rechazar una hipótesis nula falsa, o también la capacidad que tiene el estudio de detectar diferencias cuando realmente las hay. Usualmente en el diseño de una muestra se establece valores de poder o de potencia mayores o iguales al 80%, siendo un beta de 0.20, ¿no? Cuando ustedes hacen el cálculo de tamaño de muestra, ahí van a colocar con qué nivel de confianza quieren trabajar y también con qué potencia, ¿no? Sobre todo cuando se van a hacer comparaciones entre grupos. Bien, y hay dos métodos estadísticos, ¿no? En el contraste de hipótesis, que se va a expresar en términos de parámetros poblacionales. Y si hay una distribución normal o hay muchos datos, entonces utilizaremos el método paramétrico. Cuando hay otro método que se va a basar fundamentalmente en el orden de los datos, y en este caso los datos no van a tener una distribución normal o van a ser muy pocos datos, y entonces utilizaremos métodos no paramétricos. Esto quiere decir que para utilizar uno u otro método tenemos que evaluar principalmente si nuestros datos, en el caso de las variables cuantitativas, muestran o no una distribución normal. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar una prueba de hipótesis? Y estos se van a repetir y es importante recordarlos cada vez que hacemos una prueba de hipótesis. Es el paso 1, que va a ser establecer cuál va a ser la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Para el contraste. En segundo lugar, tenemos que definir el nivel de significancia, que vendría a ser el alfa, usualmente 0.05. Luego vamos a seleccionar el estadístico de prueba apropiado, ¿no? Ya sea la prueba TD-Student, Chi-cuadrado, ANOVA, ¿no? La prueba de correlación, dependiendo del tipo de variable. En cuarto lugar, vamos a calcular el valor de P del estadístico de prueba a partir de los datos de la muestra. Y finalmente, con ese valor de P, tomaremos la decisión, ya sea de rechazar la hipótesis nula, si el valor de P es menor o igual al nivel de significación alfa, es decir, 0.05 o menos, y en cualquier otro caso no se rechaza la hipótesis nula. Bien, entonces en el planteamiento de hipótesis hay dos formas de plantear tanto la hipótesis nula, ¿no?, como la alterna, que es un planteamiento unilateral o un planteamiento bilateral. Cuando no se tiene mucha información, y lo más común, es preferible plantearlo de manera bilateral, ¿no? Es decir, igual o diferente. En este caso, como ejemplo de un planteamiento de hipótesis para comparar dos medias, podemos tener un planteamiento unilateral con cola a la derecha, con cola a la izquierda o de dos colas, ¿no? Ese es el que le menciono, es el bilateral o de dos colas, en el cual mi hipótesis nula será que la media del grupo A es igual a la media del grupo B. Recordemos que siempre la hipótesis nula se plantea como igualdad o de no diferencia, y la hipótesis alterna vendría a ser que la media de A es diferente a la media de B.
cuando se plantean las hipótesis de una cola, ya sea a la derecha o a la izquierda, cuando ya hay una información previa, ¿no? De repente se conoce que, por ejemplo, el nivel de glucosa en diabéticos, ¿no? O en personas con obesidad tiende a ser mayor que en personas que tienen un peso dentro de lo normal para su talla. Entonces ya se sabe por ahí que se plantea una cola a la derecha, ¿no? Porque ya sabemos que el grupo A, que podría ser el grupo de obesos, el grupo de diabéticos o de que tengan historia familiar de diabetes, va a ser mayor que el grupo B, ¿no? Pero si no hay información es mejor usar el de 2 colas. Y aquí vemos que siempre el símbolo, ¿no?, de igualdad, ¿no?, que sería lo contrario a lo que se plantea en la hipótesis alterna, que es lo que querríamos probar, vendría a ser menor o igual, ¿no? Si planteamos que la media de A es mayor de B, en la nula sería que la media de A es menor o igual a la media de B, ¿no? Igual pasaría con el planteamiento de una cola a la izquierda. Como ejemplo de planteamiento de hipótesis de proporción, es muy similar, ¿no? Simplemente vamos a plantear que la proporción de 1, ¿no?, si es de una cola a la derecha, es menor o igual a la proporción de 2, ¿no? Mientras que la hipótesis alterna sería que la proporción de 1 es mayor que la proporción de 2. Mientras que el planteamiento bilateral o de 2 colas usa el símbolo de igualdad. Esto es importante porque a la hora que vamos a interpretar o vamos a seleccionar el valor de P, en algunas pruebas como la TD Student, si trabajamos con el software, por ejemplo, con Stata, nos va a dar las 3 opciones, ¿no? Ya sea unilateral a la izquierda, a la derecha o la bilateral. Entonces, de acuerdo a nuestro planteamiento, nosotros vamos a seleccionar el valor de P que corresponda. Por favor, si tienen alguna pregunta en el desarrollo del tema, me van escribiendo en el chat o pueden levantar la mano también para ir resolviéndolas. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis bivariado entre 2 variables categóricas, ¿no? ¿Qué pruebas se podrían utilizar? Vamos a desarrollar la prueba de chi cuadrado de Pearson y la prueba exacta de Fisher. Entonces, esta prueba de chi cuadrado y Fisher se utilizan cuando se desea evaluar si existe una relación entre 2 variables categóricas. El test chi cuadrado es paramétrico, mientras que el test exacto de Fisher es no paramétrico. Y se utilizan para tablas de contingencia de doble entrada, de 2×2. Por ejemplo, queremos evaluar si la presencia de malformaciones congénitas, por ejemplo, en recién nacidos, tiene relación con la edad materna mayor de 35 años. Entonces puedo dicotomizar mi variable edad, hacerla categórica y hacer 2 grupos, ¿no? Las menores de 35 y las mayores iguales a 35, y por otro lado, los recién nacidos sanos y los con malformaciones congénitas, ¿no? Eso se puede plantear, por ejemplo, en un estudio casos control. Entonces, eso sería, a partir de esos datos, podría armar una tabla de contingencia de 2×2, ¿no? Y en ese caso utilizaría cualquiera de estas 2 pruebas dependiendo del cumplimiento de supuestos. Entonces van a permitir comparar proporciones entre 2 variables. Recordemos entonces que es para variables categóricas, ¿no? Esta prueba chi cuadrado permite comparar además 3 o más proporciones. En realidad no solo pueden ser variables dicotómicas, sino también pueden ser variables politómicas. Entonces, en el caso de la prueba chi cuadrado, se basa en la distribución de chi cuadrado para dar un valor de P y compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. El planteamiento de hipótesis, en el caso de la hipótesis nula, diríamos que hay independencia entre las variables categóricas, mientras que la hipótesis alterna nos diría no hay independencia entre las variables categóricas. O también podríamos plantearlo como no hay asociación entre las variables categóricas para la hipótesis nula, y en la hipótesis alterna diríamos hay asociación entre las variables categóricas, ¿no? Por eso es la prueba de independencia o asociación. ¿Cuáles son los supuestos de la prueba de chi cuadrado? En una tabla de 2×2, todos los valores esperados en cada celda deben ser mayores a 5. Y en las tablas que contengan más de 4 casillas, al menos el 80% de los valores esperados deben ser superiores o iguales a 5.
Estos son algunos ejemplos que he desarrollado en Stata. Sé que ustedes van a tener luego una clase ya de repente un poco más práctica con el software, pero igual para los que lo tienen pueden seguir esta ruta, ¿no? En estadísticas tenemos aquí todas las pruebas estadísticas que nos plantean, ¿no? Y la prueba chi cuadrado el comando se va a encontrar aquí, tabla de contingencia con medidas de asociación. En este caso, como ejemplo, se está planteando que la variable independiente es la raza y la variable dependiente sería el estado civil, ¿no? Si están casados o no y si la raza tiene alguna asociación o no con el estado civil, ¿no? Entonces se plantearía que la hipótesis nula, raza y estado son independientes, y en la hipótesis alterna, que raza y estado no son independientes, es decir, están asociadas. Luego que accedemos a ese menú, entonces nos da la opción de colocar en la variable fila la raza y en la variable en la columna el estado, ¿no? Ya sea estado civil, ¿no? En este caso se trata de colocar la variable independiente siempre en las filas y la variable dependiente en las columnas. Tenemos aquí la opción para escoger en los estadísticos, solamente se selecciona la opción chi cuadrado de Pearson, y para valorar el cumplimiento de supuestos se marca esta opción que dice frecuencias esperadas. Aquí también ustedes pueden pedirle que les dé las frecuencias relativas intracolumna, intrafila, ¿no? Si es que les puede ser útil también para la interpretación. Y en caso de que no cumplan los supuestos, podrían escoger la opción test exacta de Fisher. ¿No? Esta es la salida. El comando podemos también escribirlo directamente y es tabulate, la variable independiente primero, luego la dependiente. ¿No? Y nos da aquí el valor de P, que en este caso sería 0.00. ¿no? Entonces, con ese valor de P se tomaría la decisión de rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? Porque es menor de 0.05. Al rechazar la hipótesis nula, ¿no? Anulo esta y me quedo con mi hipótesis alterna que me diría que raza y estado no son independientes, es decir, están asociadas. En el caso de la prueba exacta de Fisher, se utilizan también para tablas de 2 por 2. Es una alternativa a la prueba chi cuadrado cuando los valores esperados son menores de 5. El camino es el mismo, las tablas de contingencia con medidas de asociación. El planteamiento es similar en las hipótesis. Y la diferencia nada más es que aquí se va a marcar el test exacto de Fisher, ¿no? La salida también es muy similar. La diferencia aquí es que además de colocar el comando tabulate, se coloca ya no chi cuadrado, sino exacto, ¿no? De la prueba exacta. Y me da un valor de P, que es 0.000, y con eso puedo también tomar una decisión estadística y llegar a una conclusión, ¿no? De manera muy semejante a la prueba de chi cuadrado. Vemos aquí, esta es la clave, ¿no? Para poder leer estas tablas. Entonces nos muestra que primero es la frecuencia y luego la frecuencia esperada, ¿no? La frecuencia real, la frecuencia esperada. Si yo veo que mis frecuencias esperadas, en este caso tengo una tabla de 3 por 2, ¿no? Tengo 6 celdas internas. Si todas estas 6 celdas internas, todas son mayores a 5, entonces, ¿cuál de las dos pruebas uso finalmente? A ver, ¿quién me dice por chat? ¿Cuál de las dos pruebas usaríamos viendo los opuestos y estos valores esperados? Ok, Sofía, muy bien. Entonces la prueba chi cuadrado, ¿verdad? Si por ahí le saliera un 3 aquí, un 2 aquí, le sacan el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto representa? Tengo 4 celdas, ¿no? Mayores a 5 y estas dos, digamos que son menores, entonces le sacan el porcentaje. ¿Cuánto representa 4 de 6?
Si es el valor mayor de 5 de la frecuencia, es mayor de 5 en las frecuencias esperadas, es en más del 80% puedo usar chi cuadrado, ¿no? Pero si es en menos de ello, tengo que usar la prueba exacta de Fisher. Ok, eso es entonces en lo que respecta a estas dos pruebas para evaluar asociación entre dos variables categóricas. Entonces recordamos, primero se realiza el planteamiento de hipótesis. En este caso estamos diciendo que la proporción 1 y proporción 2 no están asociadas o son independientes, y en la hipótesis alterna diríamos que la proporción 1 y proporción 2 están asociadas o no son independientes, ¿no? Se establece la regla de significancia, que es P menor de 0.05, se elige la prueba más adecuada en base al cumplimiento de supuestos, ya sea chi cuadrado o prueba exacta de Fisher. Se calcula el valor de P y en base a ese valor de P se toma una decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Bien. Luego pasamos al análisis bivariado entre una variable categórica y una variable numérica. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Va a depender si son dos grupos o tenemos más de dos grupos, ¿no? En el caso de dos grupos usamos la prueba T de Student o U de Matt-Whitney, y en el caso de tres grupos la prueba de ANOVA o Kruskal-Wallis. Entonces, la prueba T de Student es una prueba paramétrica que se utiliza para comparar medias de dos muestras independientes o para comparar medias de dos muestras relacionadas o pareadas. Las muestras independientes vendría a ser, por ejemplo, quiero calcular el índice de masa corporal del grupo de estudiantes de ciencia de la salud versus el grupo de estudiantes de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Son dos grupos diferentes y quiero comparar las medias, puede ser de cualquier variable numérica, ¿no? En este caso el índice de masa corporal, o puedo comparar el peso, o el nivel de glucosa, el nivel de presión arterial, lo que ustedes deseen. En el caso de comparar dos medias de muestras pareadas, vendrían a ser en el caso de estudios que tengan un tipo de intervención de repente, y hago una medición inicial, por ejemplo, medida de presión arterial, luego viene una intervención que podría ser el uso de algún medicamento, podría ser el uso de alguna otra infusión o medicina natural, y luego vuelvo a tomar la presión después de un tiempo, ¿no? Y comparo estas dos medidas, ¿no? Esas vendrían a ser las muestras pareadas. ¿Cuáles son los supuestos de la prueba T de Student? Que sea una muestra aleatoria. Es decir, recordemos que para toda prueba paramétrica se parte de que la selección de mi muestra tiene que ser probabilística, ¿no? A través del muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado por conglomerados, ¿no? No se debería usar una prueba paramétrica en muestras que no son probabilísticas, ¿no? Que son muestras por conveniencia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son supuestos para las pruebas paramétricas. Además debe haber independencia de observaciones. Las muestras de la variable cuantitativa, ¿no? Los datos tienen que tener una distribución normal, o debe haber un n grande, ¿no? Usualmente mayor de 30. Además, un siguiente supuesto que se va a evaluar con el software, además de la distribución normal, es que las varianzas sean homogéneas, ¿no? En ambos grupos. Y si no cumple alguno de los criterios, entonces se debe usar una prueba no paramétrica. Entonces tenemos aquí como ejemplo una base de datos de un grupo de pacientes, ¿no? De sexo femenino y masculino, y las presiones arteriales, ¿no? Antes y después. ¿No? Se hace el histograma de frecuencias, que es un gráfico que me permite ver la distribución de mis datos, y es una manera indirecta también de evaluar si es que tienen una distribución, si es que tienen o no una distribución normal, ¿no? Están probando la presión arterial por sexo. Entonces, interesa saber si hay diferencia entre las medidas de presión en ambos grupos, ¿no? Tanto en varones como en mujeres.
Entonces tenemos una variable cuantitativa, que es la presión arterial, y una variable categórica, que vendría a ser el sexo, ¿no? Varón o mujer. El camino viene por aquí en estadísticas, test de hipótesis clásicos, y ahí vamos a encontrar el test de comparación de medias o la prueba TD-Student. Aquí hay que seleccionar dos muestras usando grupos y se coloca el nombre de la variable que quiere evaluar y la variable de agrupación, que vendría a ser la variable categórica, el nivel de confianza usualmente en 95%. El planteamiento vendría a ser, en Stata se plantea de esta forma como la diferencia, pero se podría plantear también como la media de presión en las mujeres es igual a la media de presión en los varones. Y en la alterna, la media de presión en las mujeres es diferente a la media de presión en los varones. Stata lo plantea como la diferencia, ¿no? Si estos medias son iguales, entonces la diferencia de estas medias va a ser igual a 0. Y si estas medias son diferentes, esta diferencia va a ser diferente de 0. El nivel de significancia, ¿no?, se establece que va a ser 0.05 y el estadístico en este caso va a ser la prueba TD-Student. A ver, hay una pregunta de Ricardo. Si la distribución es no normal en los dos grupos, pero cada uno tiene un n mayor de 30, ¿podríamos usar una TD-Student? Sí se podría usar porque el n es mayor de 30, ¿no? Sí se podría usar, ¿no? Pero también puedes usar una prueba no paramétrica, ¿no? Idealmente es que tengan una distribución normal, pero cuando tenemos un n grande, por ejemplo, si tienen 100 casos, usualmente estos, cuando tienen un mayor número, van a tener una distribución normal. Ok, entonces tenemos aquí el comando en Stata es t-test. Se coloca la variable cuantitativa, seguido de una coma, por la variable de agrupación, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Que aquí plantea la hipótesis alterna de dos colas, y tanto a la izquierda como a la derecha, y la bilateral, ¿no? Entonces, usualmente se utiliza esta, y acá nos plantea como la diferencia de la media en varones menos la diferencia de la media en mujeres es igual a 0, y la hipótesis alterna me diría que esa diferencia es diferente de 0. Aquí el valor de P tenemos 0.0062, quiere decir que es menor de 0.05. En este caso, nuestra decisión será, con ese valor de P, de rechazar, ¿no? Rechazar la hipótesis nula. ¿Y en qué vamos a concluir? Que si vemos aquí la media, entonces que ambas medias son diferentes, ¿no? ¿Y cuál es la que va a ser mayor? Entonces vamos a ver aquí que en el caso de los varones tienen una media de presión arterial de 159, que es mayor a la media de presión arterial en mujeres, que es de 153, y esta diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Yo puedo tener estos mismos números, pero con un valor de P mayor de 0.05, definitivamente no puedo concluir que es una diferencia, o sea que realmente hay diferencia entre ambos grupos, ¿no? Otro punto importante es también evaluar el intervalo de confianza, ¿no? Cuando estos intervalos de confianza no se cruzan, entonces yo puedo realmente concluir de que hay una diferencia, ¿no?, estadísticamente significativa. En este caso, estamos viendo que aquí hay un pequeño cruce de los valores, ¿no? El límite inferior en el grupo de varones es 156.3 y el límite superior en el caso de las mujeres es 156.4, ¿no? Suponiendo que, recordemos que estos intervalos de confianza nos dicen que con una probabilidad del 95%, el verdadero valor del parámetro, ¿no?, cae en ese rango. Entonces puede ser 156.35, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, ese valor, 156.35, también está dentro de ese intervalo de confianza. Entonces, con ese apoyo en la interpretación del intervalo de confianza, aún así no podríamos estar del todo concluyendo que hay una diferencia, ¿no?, a pesar que yo tengo un valor de P. Entonces, es importante ver varios aspectos. Además del valor de P, ver los intervalos de confianza también. Habíamos mencionado que además de la distribución normal o un n mayor a 30, necesito evaluar el cumplimiento de otro supuesto, que son
las varianzas homogéneas, ¿no? Entonces, para eso hay una prueba también en Stata que se utiliza para evaluar las varianzas, pero hay una opción en el caso de la prueba T, que aún teniendo varianzas desiguales, yo puedo continuar usando esta prueba, pero tengo que marcar esta opción, ¿no? Que dice varianzas desiguales. ¿Ya? El cumplimiento de la normalidad o el n mayor de 30 sí o sí se tiene que cumplir, pero aún teniendo, no cumpliendo el supuesto de homogeneidad de varianzas, puedo continuar usando la prueba T. ¿Ya? Entonces, el comando sería el mismo, pero se agrega unequal y la salida es igual, ¿no? Es semejante. Ahora, la prueba T para comparar dos medias relacionadas, ¿no? Esto es cuando hay una intervención, por ejemplo, la presión arterial antes y después, ¿no? Interesa saber si hay diferencia entre la presión arterial de antes y después. Hacemos el histograma de frecuencias, que es importante para evaluar también la distribución de mis datos, ¿no? Parece tener una distribución normal. Sin embargo, vamos a tener la certeza cuando se haga el test, ¿no? Para evaluar la normalidad. ¿Alguien recuerda cuál es ese test para evaluar normalidad? ¿Qué test podemos usar? ¿Alguien ha usado uno de esos tests? Por ahí te lo comentamos, si no. Ah, muy bien, María. El Shapiro-Wilks. Ajá, es uno de los que más se usa. Así es. Bien. Tenemos entonces aquí nuestro gráfico de caja y bigotes. Este es el comando que pueden usar también para que les muestre. Y podemos ver también, es una forma de ver la distribución de mis datos, si hay algún sesgo, ¿no? Hacia la izquierda o derecha. ¿No? Vemos una cola un poco más larga, ¿no? Hacia los valores superiores en la presión arterial de antes. Y esta línea de en medio vendría a ser la mediana, ¿no? O el percentil 50, ¿no? Los valores de la caja, esta línea inferior vendría a ser el percentil 25 y esta de aquí el percentil 75, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para hacer la prueba de comparación de medias relacionadas o pareadas? Es el mismo, la prueba T, solo que en vez de seleccionar dos muestras usando grupos, vamos a usar la opción emparejados, ¿no? O pareados. Se coloca la primera y segunda variable y el comando sería este, ¿no? T-test, la variable 1 igual la variable 2. Nuevamente el planteamiento de hipótesis sería como la diferencia de ambas medias es igual a 0 o la diferencia de ambas es diferente de 0. El valor de significancia es 0.05 y el estadístico sería la t-de-Student para muestras pareadas. Esta vendría a ser la salida, entonces vemos aquí la media de 156.45 para la presión de antes y 151.36 para la presión después, ¿no? Vemos los intervalos de confianza también. En este caso, si no se superponen, ¿no? Vemos el límite inferior en el grupo de antes, está distanciado del límite superior del grupo de después, ¿no? Entonces aquí nomás con el intervalo de confianza ya podríamos decir que hay diferencia estadísticamente significativa. Vamos a ver el valor de P. Como en este caso lo que queremos plantear es simplemente si hay diferencia o no, entonces usamos la prueba, el planteamiento bilateral, ¿no? Y en este caso nos dice la hipótesis alterna que la diferencia de las medias es diferente de 0 y mi valor de P sería 0.0011, ¿no? Eso nos debería tomar la decisión de que como ese valor es menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y entonces concluimos que hay diferencia en la media de ambos grupos, ¿no? Es decir, ya viendo los valores, la media de presión arterial de antes es mayor que la media de presión arterial después y esta diferencia es estadísticamente significativa. Si no se cumplen los supuestos, ya sea porque es un n menor de 30 o no cumple el supuesto de normalidad, entonces puedo usar la prueba no paramétrica,
que es la suma de rangos de Wilcoxon, o también llamado la U de Matt-Whitney. Igual se utiliza para comparar mediciones de dos muestras independientes o dos muestras pareadas, que no cumplen los supuestos, ¿no? El supuesto de todas maneras es que sea una muestra aleatoria, que haya independencia de observaciones, que sea una variable continua y que sea una escala al menos ordinal. Las funciones de distribución de las dos poblaciones difieren solo con respecto a la ubicación. ¿Cómo se plantean las hipótesis? En el caso de la prueba T de Student, se comparan las medias. Entonces se plantea como que las medias son iguales o las medias son diferentes, ¿no? En ambos grupos. Para la U de Matt-Whitney lo que va a evaluar es la mediana. Entonces aquí se va a plantear como que en la hipótesis nula, que la mediana en los varones va a ser igual a la mediana en las mujeres, si utilizamos el mismo ejemplo de la presión arterial en ambos grupos, ¿no? Y la alterna vendría a ser que la mediana en varones es diferente a la mediana en mujeres. Se establece el nivel de significancia y el estadístico, que vendría a ser la suma de rango de Wilcoxon. Entonces, en este caso interesa saber si hay diferencia entre las medianas de presión arterial entre hombres y mujeres. El camino en Stata es aquí en la parte de test de hipótesis no paramétricos, y vamos a escoger la test de suma de rangos de Wilcoxon. Bien, este es donde colocamos las variables. Colocamos la variable de presión arterial y la variable de agrupación, muy semejante a la prueba T. Este es el comando que se podría colocar directamente, ¿no? Rank sum, la prueba de rangos de Wilcoxon, la variable cuantitativa y la variable de agrupación. Esta es la salida. Aquí nos va a dar el valor de P. Y en este caso es 0.0047, ¿no? Que es menor de 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de igualdad y concluimos que las medianas de ambos grupos son diferentes. Bien, entonces ahí tenemos dos opciones de pruebas estadísticas, tanto paramétrica como no paramétrica, para evaluar dos grupos, ¿no? La diferencia de medias o medianas en dos grupos. Cuando tenemos más de dos grupos, utilizamos la prueba de ANOVA, que es una prueba paramétrica utilizada para comparar medias de más de dos grupos. Y la hipótesis que se plantea, si tuviera 4 grupos, por ejemplo, en el caso de la hipótesis nula, es que la media de 1 es igual a la media de 2, igual a la media de 3 e igual a la media de 4. La hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales. Al menos una es diferente, ¿no? Hasta ahí llegamos con la prueba de ANOVA. Si queremos saber cuál es la que difiere de todas, ¿no? O cómo es la diferencia entre la 1 y la 3, entre la 2 y la 4, hay que hacer algunos test adicionales. ¿Cuáles son los supuestos de la prueba de ANOVA? Tienen que ser observaciones independientes, una muestra aleatoria, debe haber normalidad en la distribución de los datos o debe ser una muestra grande, mayor de 25 en cada grupo comparado. Debe haber homogeneidad de varianzas de cada subgrupo. Y eso también se debe evaluar tanto la normalidad como la homogeneidad de varianzas en Stata, ¿no? Bueno, en este caso Stata, pero pueden utilizar cualquier software para evaluarlo. Y además hay comparaciones a posteriori, como la comparación de Bonferroni o el método de Cheffe, ¿no? Estas se presentan una vez que el primer análisis ha rechazado la hipótesis nula y por lo tanto nos permite concluir que al menos una media es diferente, ¿no? Y entonces deseamos explorar los datos, dado que se ha encontrado un efecto significativo. Si llegamos a la conclusión de que todas las medias son iguales, es decir, que no rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la primera salida de ANOVA, ¿no? Ya no hacemos comparaciones múltiples porque ya no tendrían sentido. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tres variables, que es el medicamento, droga. Ah, María, me están diciendo que no me escuchan, por favor me confirma. Me confirman si me escuchan bien.
Ok, todo bien con el audio entonces, ¿no? Ok, bien, me avisan cualquier cosa, por favor. María, espero que hayas ya recuperado el audio. Ok, entonces tenemos aquí tres variables, que es el medicamento, droga, la enfermedad y en este caso vendría a ser el incremento de la presión sistólica. Entonces, la variable dependiente vendría a ser el incremento de la presión sistólica, la variable independiente, el medicamento, ¿no? La dependiente es numérica, la independiente en este caso es categórica, ¿no? Ok, siempre evaluamos la distribución de nuestros datos, podemos evaluarlo con los gráficos de caja, ¿no? Para la variable incremento de la presión arterial sistólica y la variable de agrupación, el medicamento. Y vamos a tener este gráfico que nos muestra la diferencia, ¿no? En las medianas y en la distribución de mis datos, tanto para la droga 1 y 2, ¿no? Que son muy semejantes, en comparación con las drogas 3 y 4, ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir que el incremento de la presión arterial sistólica es mayor cuando se usa el medicamento 1 y 2 que cuando se usa el medicamento 3 y 4. Y que probablemente no haya diferencia entre el 1 y 2 ni entre el 3 y 4. Entonces, la ANOVA nos va a permitir determinar realmente si esto que estamos viendo en el gráfico es estadísticamente significativo y cuál es la diferencia entre cada uno de estos grupos, ¿no? Bien, ¿cuál es el camino para hacer la prueba de ANOVA? Vamos a modelos estadística, modelos lineales, ANOVA, MANOVA, ANOVA de un factor. Y aquí vamos a colocar en la variable respuesta o dependiente la presión, incremento de presión sistólica y la variable factor el medicamento, ¿no? Acá vamos a ver también que nos da la opción ya en un segundo paso, cuando veamos que realmente hay diferencia, podemos usar aquí las comparaciones múltiples de Bonferroni, Sheffield, CDAC, ¿no? Las que más se utilizan, la que más se utiliza en realidad es la Bonferroni. También hay otras opciones para producir una tabla sumaria donde les dé la media, la desviación estándar, ¿no? También pueden utilizarlo para complementar su interpretación, ¿no? Si le damos solo opciones aquí, estas dos opciones, vamos a tener esta salida que nos muestra el análisis de la varianza entre los grupos y dentro de los grupos, y hace también adicionalmente el test de Bartlett, que es el test de homogeneidad de varianzas. Entonces vamos a tener dos valores de P. El valor de P de ANOVA, que compara la media entre los grupos, y el valor de P de la prueba de homogeneidad de varianzas. Recordemos que para poder usar ANOVA, tiene que cumplirse el supuesto de la homogeneidad de varianzas. Tenemos el test de Bartlett, que ya viene incorporado a la prueba de ANOVA. En este caso tenemos un valor de P de 0.8. Con este valor de P, ¿qué podríamos decir de la igualdad de varianzas? ¿Alguien se anima? ¿Cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, sí o no? Sebastián nos dice que sí, Ricardo nos dice que sí, se acepta la hipótesis nula, ok. Entonces, claro, plantearíamos de la misma forma, como nuestras hipótesis estadísticas, diríamos que nuestra hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas y la alterna que las varianzas no son homogéneas. Como el valor de P es 0.8, es mayor de 0.05, entonces no rechazo la hipótesis nula y concluyo de que ambas varianzas o la varianza entre los grupos son homogéneas. Por lo tanto, cumple el supuesto para ANOVA. Para ello ya tendría que haber hecho también la evaluación del supuesto de normalidad, ¿no? En cada grupo. Y asumiendo que ha cumplido ese supuesto, tenemos este valor de P de 0.0001 y de acuerdo al planteamiento de ANOVA, con este valor que es menor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no todas las medias son iguales, ¿no? Al menos una es diferente.
Entonces, en ese caso, como hemos determinado que hay diferencia, al menos en uno de los grupos, volvemos y esta vez podemos seleccionar además la tabla sumaria, ¿no? Que nos muestra la media, la desviación estándar y la frecuencia, ¿no? Es un N de 58, no es muy grande, ¿no? Si fuera 25 en cada grupo, podríamos asumir ya que cumple ese supuesto. Si no, tenemos que evaluar la normalidad de los datos, ¿no? Para ver si realmente podemos usar esta prueba. Vemos aquí también las medias. Y dado que el valor de P nos dice que hay diferencias, al menos en algún grupo, entonces aquí sí seleccionamos la prueba de comparación múltiple de Bonferroni, ¿no? Que es esta salida. Bueno, nos muestra todas las tablas, la de ANOVA, la tabla sumaria y además esta de Bonferroni, donde va a comparar el incremento de la presión arterial de la droga 1 con la 2, de la 2 con la 3, de la 3 con la 4 y así, ¿no? En la primera parte nos muestra la diferencia de las medias y en la segunda el valor de P, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, entre la droga 1 y 2 no hay diferencias estadísticamente significativas, tampoco en la 3 y 4, pero si comparamos la 3 con la 1, perdón, la 2 con la 3, la 1 con la 4 y la 2 con la 4, sí, ¿no? Hay una diferencia estadísticamente significativa porque el P es menor de 0.05, ¿no? Entonces, esta prueba de Bonferroni agrega comparación por pares de los grupos, ¿no? Es importante para ya concluir de manera independiente con cada grupo. Si no cumpliera la prueba de el supuesto de normalidad o la homogeneidad de varianzas, entonces usamos la prueba no paramétrica, que es la prueba de Kruskal-Wallis. Permite llevar a cabo inferencia estadística con datos ordinales cuando se tienen más de dos grupos. Y la hipótesis sería que la mediana de 1 es igual a la mediana de 2, igual a la mediana de 3, e igual a la mediana de 4. Y en la alterna que no todas las medianas son iguales. Esta prueba la vamos a encontrar en los test de hipótesis no paramétricos, test de Kruskal-Wallis por rangos, ¿no? Y vamos a seleccionar la variable de respuesta, que vendría a ser la numérica sistólica, y la variable que define los grupos. Esta es la salida que nos da, es una salida general. Nos dice aquí el valor de P, que es 0.0001. Esto quiere decir que con ese valor de P menor de 0.05 rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la alterna y concluimos que no todas las medianas de los grupos son iguales. La prueba de Kruskal-Wallis no nos permite hacer una prueba, un estudio a posteriori o una comparación a posteriori, pero hay una salida para poder comparar, ¿no? Los grupos, ¿no? El 1 con el 2, el 2 con el 3, ¿no? Solo que es un poco más larga. Entonces, ¿cuál es el comando? En este caso vendría a ser, el comando es K-Wallis y se coloca la variable numérica, if, ¿no? El condicional, si la droga, que sería la variable categórica, es igual a 1, ¿no? El grupo 1, y lo compara con el grupo 2. Entonces acá me va a hacer una comparación independiente, ¿no? Y me da la probabilidad de la diferencia de medianas entre el grupo 1 y el grupo 2. Y eso tendría que hacerlo de manera sucesiva con los siguientes grupos, ¿no? El planteamiento sería de forma independiente, la mediana 1 es igual a la mediana 2 en la nula y en la alterna que ambas medianas son diferentes, ¿no? De la misma forma se establece el nivel de significancia y la decisión, según el valor de P, de si se rechaza o no la hipótesis nula, ¿no? Lo mismo se hace para el grupo 1 con el 3, ¿no? Que en este caso sí hay un valor menor de 0.05. Luego tenemos el grupo 1 con el 4, ¿no? El grupo 2 con el 3, y se van tomando las decisiones, ¿no? De manera independiente. El grupo 2 con el 4,
Lo que es un poco más larga, pero eso nos queda si es que no, no cumplen los supuestos, ¿no? Y el grupo 3 con el 4. ¿Sí? Entonces es la prueba de Kruskal-Wallis. La interpretación es la misma como vimos en el inicio cuando fue todo el grupo grande. Y siempre recordar entonces los pasos para la prueba de hipótesis, ¿no? Primero, plantear bien las hipótesis. Si no planteo bien las hipótesis, no voy a poder llegar a una buena conclusión. Segundo, establecer el nivel de significancia, ¿no? Tercero, establecer qué prueba voy a utilizar de acuerdo al tipo de variable y el cumplimiento de supuestos. Cuarto, calcular el valor de P. Y quinto, tomar una decisión, ¿no? En base a ese valor de P, de rechazar o no la hipótesis nula. Y entonces hasta ahí hemos visto el análisis de cuando hay una variable numérica con una variable categórica para dos grupos, ¿no? La prueba de Student y la prueba Udema-Whitney, o cuando hay más de dos grupos, la de ANOVA o la de Kruskal-Wallis, ¿no? Ahora vamos a ver el análisis cuando son dos variables numéricas. Tenemos la correlación de Pearson, la correlación de Spearman y la regresión lineal. Entonces, en el caso de la correlación de Pearson, lo que vamos a hacer es calcular este coeficiente de correlación de Pearson. Esta es una prueba paramétrica y está utilizada para medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables. En las pruebas anteriores, lo que hacíamos era, en el caso, por ejemplo, de chi cuadrado, determinar la independencia de variables o si están o no asociadas, nada más, ¿no? En el caso de la prueba TD-Student, o la Udema-Whitney decíamos si había diferencia o no entre las medias o medianas de ambos grupos. Lo mismo con la ANOVA y Kruskal-Wallis. Pero en el caso de la correlación de Pearson, ya no solo decimos que hay diferencia, sino es que medimos la fuerza de la relación lineal. Ya, están asociadas y qué tanto están asociadas, ¿no? Es una fuerte asociación y además también nos permite medir la dirección. Es una asociación positiva, es decir, que a medida que una aumenta, la otra también, o es una asociación negativa, es decir, inversa, a medida que una aumenta, la otra disminuye. Entonces aquí vamos a evaluar los supuestos para la correlación de Pearson. Uno es que supone normalidad, ¿no? Entre las dos variables numéricas, X y Y. Es el supuesto principal, ¿no? De la correlación de Pearson. Y hay que tener en cuenta que es sensible a valores extremos. O sea que si hay un valor extremo, puede ser necesario retirarlo, porque esto puede afectar esta prueba de correlación. ¿Cómo se plantearía la hipótesis? Es que el coeficiente de correlación, o el ρ, es igual a 0, es decir, no hay correlación, y en la hipótesis alterna, que el coeficiente de correlación o ρ es diferente de 0, ya sea hacia un valor positivo o hacia un valor negativo. Y de acuerdo al valor que tome el coeficiente de correlación, entonces yo voy a poder interpretarlo, ¿no? Si es 0, hay ausencia de correlación lineal, o sea, no hay asociación de variables. Pero si va entre 0.01 y 0.19, ya sea hacia un valor positivo o negativo, digo que hay una correlación lineal muy baja. Si es entre 0.20 y 0.39, hablo de una correlación lineal baja. Entre 0.40 y 0.69, una correlación lineal moderada. Entre 0.70 y 0.99, una correlación lineal alta a muy alta. Y en 1 vendría a ser la función lineal perfecta, ¿no? Están perfectamente relacionadas. Entonces, para eso vamos a tomar como ejemplo Stata tiene muchas bases de datos para practicar. ¿No? Este es un estudio longitudinal de mujeres con muchos datos. Y en este caso desean analizar la relación entre el tiempo de horas de trabajo, que es la variable tenure, y el salario, ¿no? Que es la variable wage. Entonces, para realizar la correlación de Pearson, vamos a sumario de tablas y test estadísticos. Vamos aquí a la opción correlaciones y covarianzas. Se colocan las dos variables.
En este caso vamos a colocar la variable independiente y luego la dependiente. Y el comando sería correlate tenure, que es el horario laboral, y wage, que es el salario, ¿no? Y nos da estos valores, ¿no? El valor del coeficiente de Rho, ¿no? Obviamente, entre tenure y tenure, que es la misma variable, el coeficiente lineal es perfecto, ¿no? Porque son los mismos valores. Pero lo que queremos ver es la relación entre las dos variables, ¿no? El salario y el horario laboral. Y vemos que toma un valor de 0.17, que según la tabla que vimos es positivo, y más o menos estaría en una correlación lineal baja, ¿no? Baja, muy baja. También podemos hacer la correlación de 3 variables numéricas. En este caso se está agregando la edad. Hay también opciones y se pueden mostrar otros datos para poder interpretarlo mejor, como las medias, desviación estándar, se pueden mostrar también las covarianzas. Pero en el caso de que si le pedimos que nos muestren las covarianzas, ya no vamos a poder ver el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una tabla adicional para poder verlo, ¿no? Y nos muestra la media de cada variable. Aquí también en la siguiente opción, que es correlaciones por pares, nos permite hacer igual la prueba de correlación de Pearson, es otra opción. El comando es pwcore, igualito se coloca las variables numéricas. Lo diferente aquí es que nos permite ver el nivel de significancia, ¿no? O sea que es preferible, si queremos valorar el nivel de significancia del coeficiente de correlación, que es el Rho, es decir, si es significativo o no, pues conviene utilizar este comando, ¿no? Que es el pwcore. Y es lo que vemos aquí. El otro era correlate, aquí es pwcore, y vemos que este coeficiente de correlación, que aún siendo bajo, es estadísticamente significativo. Entonces, con este valor de P, yo puedo decir realmente que hay significancia estadística, que hay una correlación positiva entre el salario y las horas de trabajo. Es decir, que a medida que aumenta el salario, por ejemplo, aumenta también las horas laborales, ¿no? O viceversa, ¿no? A medida que aumenta el horario laboral, aumenta también el salario. Cuando uno evalúa o quiere evaluar si dos variables tienen una relación lineal, con esta prueba de correlación, es importante hacer el gráfico de dispersión, ¿no? Que nos permite también evaluar esta relación entre dos variables numéricas. Y esta está en la opción de gráficos de doble entrada y se van a crear el gráfico de dispersión, ¿no? La variable y vendría a ser la variable dependiente, que en este caso se ha considerado como dependiente el horario laboral y como independiente el salario. Entonces estos puntos vendrían a ser cada una de las observaciones, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso que tiene un horario laboral de 5 horas y sin embargo, perdón, el horario laboral está aquí, un horario laboral de 25 horas y el salario es alto, ¿no? Pero también tiene un mayor número de horas. Por aquí vemos de repente una jornada laboral pequeña de 1 a 2 horas, pero con un salario muy alto, ¿no? Entonces, vamos a ver la dispersión de todos los casos. Es el gráfico de dispersión. Como opción a la correlación de Pearson, cuando no se cumple el supuesto de normalidad de la variable X y Y, se puede usar la correlación de Spearman, ¿no? Que es una prueba no paramétrica y evalúa la relación monótona entre dos variables continuas u ordinales. En las observaciones, que no supone normalidad, o sea, se puede usar, y tampoco es sensible a valores extremos, ¿no?
La hipótesis se plantea un tanto diferente porque aquí no va a haber un coeficiente de correlación, simplemente se va a plantear la hipótesis nula como que X y Y son mutuamente independientes, es decir, no están asociadas, o en la alterna que X y Y no son mutuamente independientes, es decir, están asociadas, ¿no? O están correlacionadas. El único supuesto vendría a ser que tienen que ser igual variables aleatorias, ¿no? Y debe haber al menos una escala ordinal. La opción está aquí en los test de hipótesis no paramétricos, el test de correlación de rangos de Spearman. Se colocan las variables y esta es la salida, ¿no? O se coloca este comando también, Spearman, y las dos variables. Y este es el valor de P, ¿no? 0.000. Este vendría a ser como el coeficiente de correlación, pero es el Rho de Spearman, ¿no? Y usualmente no se interpreta como el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Entonces solamente se ve el valor de P, ¿no? El T sería este de hipótesis nula, que raza y salario son independientes, ¿no? Con este valor de P, entonces diríamos que como el valor de P es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto decimos que raza y salario no son independientes, ¿no? Es decir, están asociados. Bien, entonces, ¿qué mide un coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación mide el grado en que dos variables tienden a cambiar al mismo tiempo, ¿no? Ya sea hacia una forma directamente proporcional, positiva, o sea, a medida que una aumenta, la otra también, o de una forma inversa, ¿no? Donde el coeficiente sería negativo, es decir, que a medida que una aumenta, la otra disminuye. Este coeficiente describe tanto la fuerza como la dirección, ¿no? La fuerza dependiendo del valor de correlación, ¿no? Si es 0.5, de repente es una correlación moderada, pero si es 0.9, es una correlación alta, muy alta, ¿no? Y la dirección dependiendo del signo, ¿no? Si es positivo o negativo. Y siempre es una buena idea examinar la relación entre las variables con un gráfico de dispersión. Asimismo, los coeficientes de correlación solo miden relaciones lineales o monótonas, ¿no? Cuando hay variables, pueden haber diferentes tipos de relaciones, ¿no? Pero solo vamos a evaluar en este caso relaciones lineales. Ahora, ¿qué es el gráfico de dispersión? Lo que les mencionaba, que este gráfico se va a representar por puntos, ¿no? De las dos variables analizadas, donde la variable independiente está en el eje de las abscisas y la dependiente en el eje de las ordenadas, ¿no? Y dependiendo de la forma de la nube de puntos, podemos tener una idea de si es una relación positiva, ¿no? Si describe una línea hacia arriba, o una relación negativa de repente, describiría una línea hacia abajo, ¿no? A medida que una aumenta, la otra disminuye. Entonces estos gráficos permiten evaluar la relación entre variables y además se pueden adicionar también las rectas de regresión que vendrían a ser ya los valores predichos, o sea que se van a poder predecir con el análisis de regresión, ¿no? Una vez que determinamos que dos variables numéricas están correlacionadas, por ejemplo, en el caso de la correlación de Pearson, el siguiente paso sería poder predecir mi variable dependiente a partir de la independiente. Y esto sería con la regresión lineal. Entonces vamos a ver aquí en este gráfico de dispersión, por ejemplo, tenemos esta recta de regresión y me muestra una correlación positiva, ¿no? Aquí tenemos el valor de Y, que vendría a ser el valor de mi variable dependiente. En este caso, lo que está evaluando es dos variables, ¿no? La edad, que es la variable independiente en el eje de las abscisas, y el colesterol, que sería mi variable dependiente en el eje de las ordenadas. Entonces, vamos a ver que a medida que la edad aumenta, los niveles de colesterol también tienden a aumentar, ¿no?
Lo podríamos ver con los gráficos, con la nube de dispersión, sí, podría ser visible, pero ya con la línea de regresión o la recta de regresión, pues va a ser más evidente, ¿no? Y esta de aquí vendría a ser la ecuación de regresión, donde se va a predecir el valor de la variable independiente, perdón, de dependiente, la variable Y, que sería colesterol, a partir del valor que va a tomar mi variable independiente, ¿no? Y el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que es en porcentaje, me diría qué tanto, ¿no?, este modelo puede explicar el valor de mi variable dependiente. Aquí, por ejemplo, tenemos más bien una relación lineal. Si la anterior era una relación lineal positiva, esta de aquí es una relación lineal negativa, ¿no? A medida que aumenta la edad, el tiempo, ¿no? En este caso, bueno, están evaluando un tiempo, ahorita no recuerdo qué es AF, pero de esta variable, el tiempo va a disminuir, ¿no? Que es el tiempo de los controles, ¿no? Y aquí también, ¿no? Es una relación lineal negativa, ¿no? A medida que esta variable de tiempo aumenta, el nivel de colesterol disminuye. Bien, entonces de la relación entre variables, el análisis de correlación entonces va a tener como objetivo detectar posibles relaciones lineales entre variables, ¿no? Mientras que el análisis de regresión es un análisis posterior al análisis de correlación, y si en caso mis variables presentan un fuerte grado de correlación o mi coeficiente de correlación es significativo, entonces un siguiente paso sería buscar, ¿no?, la forma funcional que mejor explique la variable dependiente a partir de la independiente. Es decir, predecir, ¿no? En función de mis datos, yo pueda predecir qué valor tendría mi variable independiente dado el valor de X. Estos son los tipos de relación entre variables. Una correlación positiva, esa sería una correlación lineal perfecta, un valor de coeficiente de correlación de 1, pero también puede haber un valor de 0.8, por ejemplo, donde los puntos, si bien es cierto, no están todos sobre la recta de regresión, pero tienden a agruparse, ¿no?, cercana a ella. Podemos tener también una correlación lineal negativa, ¿no? Siempre el eje, la variable dependiente va a estar en el eje de las ordenadas, el X en el de las abscisas, que sería la variable independiente, y acá vamos a ver una correlación lineal perfecta, pero negativa, ¿no? Y aquí una correlación lineal alta a muy alta, negativa. Aquí, si vemos una nube distribuida de esta forma, vamos a tener una idea de que no hay una correlación, ¿no? Los valores de X y Y son totalmente independientes. Ahora, es importante tener en cuenta que la asociación no implica causalidad, ¿no? Simplemente decimos que están asociadas, que a medida que una aumenta, otra también aumenta, pero no podemos concluir que una causa la otra, ¿no? Para eso ya tendría que hacer otro tipo de análisis para buscar causalidad, ¿no? Como la regresión múltiple, ¿no? O la regresión logística. Y en el caso de la regresión lineal simple, es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra cuantitativa. Y esta sería la ecuación de regresión, ¿no? Mi valor que voy a predecir de Y va a ser igual a estos coeficientes, ¿no? El coeficiente A, que vendría a ser una constante, más el coeficiente B, que es el coeficiente de regresión, por mi variable independiente, o el valor de mi variable independiente, ¿no? Entonces, acá vamos a ver lo que les mencionaba, este punto, por ejemplo, representa el valor de mi variable independiente cuando X tiene determinado valor, ¿no? Y así se van a ir formando esa nube de puntos, donde X o la variable independiente puede ser también la variable exposición, un factor de riesgo, ¿no? Y la variable Y vendría a ser mi variable respuesta, ¿no?
¿Cómo se interpreta estos coeficientes en la regresión lineal? Si X varía en una unidad, Y varía la cantidad de B. Y entonces, ¿cómo se interpreta este coeficiente, ¿no? B, si B es mayor de 0, las dos variables aumentan. Es decir, si mi variable X aumenta en su valor, entonces la variable Y también va a aumentar, ¿no? ¿Y qué cantidad? Va a depender del valor que tenga este coeficiente, ¿no? Y si B es menor de 0, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Si X aumenta, Y va a disminuir, ¿no? Para la regresión lineal simple también hay supuestos, el supuesto de linealidad, también que las observaciones sean independientes. Esta linealidad se va a evaluar con la correlación lineal, ¿no? Si hay correlación, entonces ya cumplió el supuesto. Luego viene lo de observaciones independientes. N vendría a ser la distribución normal de Y para cada subpoblación de X y E la igualdad de varianza de Y para cada subpoblación de X. Para realizar la regresión lineal en Stata, por ejemplo, tenemos aquí en estadística modelos lineales, regresión lineal. La variable dependiente en este caso, para el ejemplo, se está tomando wage, que vendría a ser salario, y como independiente el horario laboral, ¿no? O sea, si el horario laboral tiene influencia o no en el sueldo, ¿no? En el salario. Vamos a ver que el comando vendría a ser este regress wage, que siempre se pone primero la variable dependiente y luego la independiente, ¿no? Y nos muestra aquí una tabla de datos. Aquí nos muestra el número de observaciones, 2231. Aquí está el valor de P del modelo, 0.000. Es decir, si este valor de P es menor de 0.05, entonces le da validez, ¿no? Este modelo de regresión es válido para poder predecir el valor de mi variable dependiente, ¿no? A partir de X. Esta parte de aquí es la tabla de ANOVA, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados de las medias. Uy, aquí se desconfiguró un poco. Pero bueno, el R cuadrado es el coeficiente de determinación. Entonces, este coeficiente de determinación se interpreta en porcentajes. Si es 0.03, diría que el 3% del valor de mi variable dependiente se puede explicar por este modelo. O sea que si bien es cierto, están relacionadas las variables y este modelo puede explicar en parte el sueldo, ¿no? A partir del horario laboral, no es el único, ¿no? Solo explicaría el 3% del cambio en esta variable dependiente, ¿no? Y en la parte de abajo nos muestran los coeficientes, ¿no? En este caso, tenemos la constante, que sería 6.68, ¿no? En mi fórmula, dependiente es igual a que es la constante, más el coeficiente de regresión, que es el B. Entonces, mi coeficiente de regresión está aquí, ¿no? Mi variable independiente es tenor, 0.18 por el valor de X, ¿no? Entonces, esta sería mi fórmula de regresión, mi fórmula de predicción de mi variable dependiente. Yo puedo entonces estimar o predecir qué sueldo tendría, ¿no? Una de estas mujeres que están de repente en este país, ¿no? A partir de su horario laboral. Simplemente igualando, ¿no? 6.68 más el coeficiente de regresión por el valor, ¿no? Si, por ejemplo, trabaja 10 horas, entonces puedo estimar de alguna forma cuál será el sueldo, ¿no? Si trabaja 20 horas, puedo estimar cuál será su sueldo también. Este coeficiente de regresión es positivo, es decir, que a medida que el horario laboral aumenta, también lo hará el salario, pero solo en 0.18 veces, ¿no? Es muy bajo el cambio. Entonces, por cada punto, otra forma de interpretarlo es por cada punto que la variable X suba, la variable Y subirá 0.18 puntos, ¿no? Como P es, como el valor de P, hay un valor de P, además del modelo,
para el coeficiente y este es menor de 0.05, entonces decimos que es un coeficiente válido, ¿no? Para poder predecir mi variable dependiente. Bien. Y ya para finalizar, nada más recordar entonces las pruebas, ¿no?, que se utilizan, tanto paramétricas como no paramétricas, ¿no? Cuando queremos comparar proporciones, por ejemplo, la chi cuadrado, y si no cumple los supuestos, la prueba de Fisher. Si quiero comparar medias de dos muestras independientes o las pareadas, uso la T de Student. Y si no cumple los supuestos, uso la U de Matt-Whitney o la suma de rangos de Wilcoxon, que en realidad es la misma prueba, solo que el nombre cambia. Y si quiero comparar muestras pareadas, está el test de los rangos asignados de Wilcoxon. Para comparar medias de más de dos grupos, utilizo ANOVA, y si no cumplen los supuestos, tenemos la opción de Kruskal-Wallis. Si quiero hacer la correlación lineal entre dos variables, para variables continuas que cumplen el supuesto de normalidad, tenemos la correlación de Pearson, y para quienes no cumplen el supuesto, tenemos la correlación de Spearman, ¿no? Y si sale positiva la correlación de Pearson, entonces puedo proceder a la regresión lineal para la predicción de mi variable dependiente. Acá hay algunos videos complementarios, ustedes los pueden revisar también, los que tienen Stata, pueden descargárselo. Ahí les muestra cómo hacer la prueba de chi cuadrado, la prueba de T Student, U de Matt-Whitney, la prueba de ANOVA y Kruskal-Wallis también. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor. Muchas gracias por su atención. Agradecemos cordialmente a la doctora Milagros. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Agradecemos su apoyo a nuestra sociedad. Hemos quedado realmente encantados con la información que nos ha brindado. A continuación, a todos los presentes les invitamos a llenar el pase de lista final y bueno, nos estaríamos despidiendo hasta la siguiente fecha programada. Marco, disculpa, hay tres preguntas Perdón, en el perdón. chat. Sí, A sí, ver, disculpe, doctora. ok. Ok, gracias Claudia por tu comentario. Ricardo Rodríguez pregunta, ¿las pruebas paramétricas dan evidencia más fuerte con respecto a las no paramétricas? De hecho, son más robustas, ¿no? Justamente porque tenemos muestras que van a cumplir ciertos supuestos de normalidad, entonces siempre vamos a preferir tratar de usar pruebas paramétricas, ¿no? Pero en algunos casos en los cuales no se cumplan los supuestos y para llegar a ciertas conclusiones, tenemos que hacer uso de las no paramétricas, ¿no? No es lo ideal siempre es usar paramétricas, pero no siempre se puede, ¿no? Y tampoco podemos estar usando paramétricas cuando no cumplimos los supuestos, ¿no? Entonces tenemos otras opciones. A ver, Sebastián pregunta, para comparar una variable categórica y una numérica, ¿qué te se utiliza? Una categórica y una numérica. Sí, si yo tengo, por ejemplo, dos grupos, estamos hablando de categórica, sexo masculino y femenino, y una numérica, puedo hablar, a ver, de ustedes que están llevando clases, entonces, digamos, el promedio ponderado, ¿no? Entre varones y mujeres, quieren comparar. Entonces, para comparar esos promedios, que son variables numéricas, y tenemos solo dos grupos, utilizaríamos la T de Student, si cumplen los supuestos, ¿no? Del N mayor de 30 o de la normalidad, ¿no? De los datos. Y si son más por ejemplo, lo que quiero comparar es estado civil de repente, ¿no? Entonces tengo más opciones. Entonces utilizaría la de ANOVA o la de Kruskal-Wallis, ¿no? Ok, Hernán pregunta, en los artículos para determinar los factores asociados se usa chi cuadrado para determinar la asociación de variables, pero al momento que se hace el análisis multivariable, en las tablas ponen el valor de P, ¿es el mismo valor de chi cuadrado? Sí, usualmente en los artículos ya hacen tablas resumen, ¿no? O sea, uno va a hacer el análisis de muchas variables, pero no va a poner cada una de las tablas, sino simplemente va a hacer un resumen del análisis de cada variable y va a colocar su valor de P para mostrar si realmente mostró asociación o no. No sé si por ahí va la pregunta, Hernán, o había algo más.
pero a veces se puede colocar en una misma tabla de resumen en los artículos, no solo chi cuadrado, pueden haber usado TDStudent o varias pruebas y todo lo sintetizan en una sola tabla y ahí les van a especificar seguro qué pruebas es. Es importante entonces cuando ustedes hagan su protocolo de investigación, y eso nosotros lo revisamos porque me toca revisar como parte del comité de ética muchos trabajos, entonces, y siempre hay serias deficiencias en la parte de proceso estadístico. Entonces, ya desde inicio, cuando ustedes hacen un proyecto, tienen que saber qué cosas le van a hacer a cada una de sus variables. Si ustedes tienen su operacionalización de variables y ahí tienen variables cuantitativas y categóricas, entonces tienen que describir, ya, primero que van a hacer la descripción, ¿no? Creo que ya la clase anterior del curso han hecho, ¿no? Variable, análisis univariado. Entonces, ¿cómo describo mis variables cuantitativas? Que voy a utilizar la media, voy a utilizar la mediana, de repente para las que tienen distribución normal voy a utilizar la desviación estándar, pero para las que no lo tienen voy a usar la mediana para describirlas. Igual para las variables categóricas, ¿no? ¿Cómo las describo? Por números absolutos, por frecuencias relativas, voy a presentar gráficos, ¿no? Todo eso tengo que ponerlo. Luego, ¿qué pruebas voy a usar? ¿Qué pruebas estadísticas voy a usar? Entonces colocaré pues para mis variables categóricas, utilizaré chi cuadrado, para las numéricas de repente la TDStudent, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que ir haberse adelantado a qué es lo que van a hacer en el proyecto, o sea, no pensar ya cuando tienen los datos. Ya entonces es importante que ustedes puedan ir practicando, ¿no? El planteamiento y la selección de las pruebas para cada tipo de variable y el cumplimiento de supuestos. Ok, Ricardo pregunta, muchos trabajos usan pruebas paramétricas, pero con muestreo por conveniencia. ¿Eso es incorrecto? No es lo ideal, como ven ustedes, el supuesto principal para usar pruebas paramétricas siempre es que sea una muestra aleatoria, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegamos a conclusiones? ¿Cómo hacemos inferencia? Recordemos, en la estadística tenemos la estadística descriptiva, que simplemente tengo mi serie de casos y yo los describo. Ya, en mi número de pacientes que se atienden en tal consultorio, estas son sus características. Nada más. Yo no puedo hacer inferencia. ¿Cuándo yo puedo hacer inferencia? O cuando se hace inferencia, cuando ustedes a partir de una población seleccionan una muestra y esta muestra tiene que ser probabilística, tiene que ser representativa, y entonces ahí yo puedo hacer inferencia. Y en inferencia hago análisis estadísticos, contraste de hipótesis, ¿no? Entonces no puedo hacer inferencia sobre una muestra por conveniencia, ¿no? O sea, inferencia, es decir, tomar las conclusiones que llegue a una muestra para extrapolarla a una población, por ejemplo. Es importante tener en cuenta entonces a la hora que hacen la selección de su muestra, traten siempre de buscar un muestreo probabilístico, ¿no? No siempre se puede, ¿no? Pero en la medida de lo posible. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. Ya. Hernán puso un artículo ahí, pero creo que ya no nos da el tiempo para poder revisarlo. Igual por ahí les dejé mi correo, si tienen alguna duda adicional pueden escribirme. Y bueno, encantada de poder participar con ustedes en esta ocasión. Bueno, de nuevo le agradecemos bastante, doctora, por su ponencia y realmente por el apoyo. Realmente ha sido muy gratificante toda la información que ella nos ha podido brindar. Realmente le agradezco bastante y en nombre también de todos mis compañeros. Por favor, chicos, les pido por favor que llenen el pase de lista final, que lo están ahorita copiando en el chat, y para ya poder dar por finalizada la ponencia de hoy día. Muchas gracias, doctora. Ok, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Auti.